Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Arreglando el Mundo, un programa que nos regala la diócesis de Valparaíso para poder vivir de mejor manera estos días en casa. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, Marita, acá todavía en cuarentena, pero lo más importante es que se comparte la vida y también la fe a través de estos medios y también a través de nuestro programa Arreglando el Mundo y también por nuestra radio Stella Maris, donde nos escuchan fielmente todos los días miércoles nuestras conversaciones, invitados y todo lo que de aquí sacamos para poder pasar este tiempo. Así es. Y aunque estemos cuidándonos mutuamente en la casa, no hay que olvidar que agosto es el mes de la solidaridad, por el 18 de agosto es el día de nuestro San Alberto Hurtado, y por eso todo este mes vamos a tener programas especiales para hablar de cómo podemos entregar nuestro corazón aunque estemos encerrados en la casa, cómo podemos seguir construyendo un mundo mejor, arreglando el mundo, como se llama nuestro programa. Claro, un gran desafío para todo este mes, pero bueno, la solidaridad no tiene mes, pero lo importante es que el Padre Hurtado con su fiesta nos incendie el corazón para poder seguir renovando el servicio solidario de este mes, pero para todo el año. Eso es muy importante. Así es. Y por eso tenemos a un primer invitado de lujo. Estamos muy felices de poder compartir con él, una persona que probablemente muchos de ustedes conocen, que se hizo muy conocido cuando fue director social del Hogar de Cristo. Actualmente es vicepresidente de la Fundación América Solidaria y también tiene un testimonio de familia y de cristiano que queremos que comparta con nosotros hoy día. Muy bienvenido a nuestro querido Benito Baranda. Muchas gracias, Padre Sebastián. Y bienvenido. Muchas gracias. Muy feliz de estar con ustedes. Gracias por la invitación. No, a ti también por tu tiempo. Sabemos que en este tiempo tu voz también es muy importante y claramente que gracias por venir a nuestro programa hoy día, así que muy agradecido. Gracias. Y además de todo lo que dijimos, sobre todo tú eres psicólogo y además eres esposo y papá de 6 hijos e hijas. Y queremos partir conversando sobre eso porque al final todo parte desde donde está nuestro corazón y tu corazón está principalmente en tu familia, que es la que da la fuerza para todo lo que sale al mundo, ¿cierto? Entonces me gustaría que nos contaras tu historia desde los inicios, cómo encontraste a Lorena, que parece ser la compañera perfecta para este plan de familia tan especial y singular que ustedes han desarrollado todo este tiempo. Bueno, nosotros nos encontramos con Lorena en la universidad estudiando psicología. Yo creo que el Señor nos hizo encontrarnos desde el principio siempre, Lorena también lo cree así. Yo estaba terminando la enseñanza media y corría mucho, practicaba atletismo, tenía ganas de irme a correr afuera porque me iba muy bien, pero me fracturé corriendo justamente una prueba que se llama Steeplechase y obstáculo, y me quedé en Chile pues, y me puse a estudiar psicología. Y desde el primer día nos encontramos con Lorena, armamos un grupo, nos caímos muy bien, y después ya como en el tercer año nos pusimos a pololear. Ambos participábamos de las comunidades vida cristianas, hasta el día de hoy seguimos participando, y habíamos participado en voluntariado, en nuestras propias parroquias, y también en servicio en distintas poblaciones. A mí me habían tocado varias poblaciones, Lorena había estado trabajando mayormente en lo que hoy día es Cerro Navia, con algunas religiosas, y teníamos intereses comunes. Teníamos una atracción mutua, nos sentíamos muy bien juntos, pero además también teníamos intereses comunes en el servicio a los demás. Y de hecho, fruto de los retiros que teníamos, del discernimiento que hicimos, decidimos irnos a vivir a un barrio distinto cuando nos casamos. No tiene ninguna gracia porque es el barrio donde viven el 90% de los chilenos, el 80%, pero nosotros vivíamos en un barrio donde vive el 5% de los chilenos, de las chilenas, entre lo que hoy día es Vitacura y Las Condes. Y nos casamos y arrendamos una casita pequeñita por Independencia, en una calle chiquitita cerca de Independencia, en la zona norte de Santiago. Nuestros papás se asustaron al principio, le avisamos en enero que nos queríamos casar, en marzo dijeron, pero ¿cómo se les ocurre? Esto hay que anticiparlo. O sea, pero si ya llevamos tanto tiempo pololeando y todo, ya está bueno que nos casemos. Y mi mamá dijo, pero postérguenlo un poco. Bueno, el 2 de abril le dijimos, y el 2 de abril nos casamos. Y nos acompañó un sacerdote maravilloso que ya falleció, que era de Tocopilla, un jesuita, el padre Eduardo Muñoz, y ese sacerdote, unos días antes, porque nuestras familias estaban muy felices de que nos íbamos a casar, y había mucha actividad para preparar todo para ese matrimonio, nos dijo, ¿saben qué más? Necesitan tranquilidad, paz, y nos fuimos donde las Carmelitas, en la precordillera acá de Santiago,
Nos encerramos ahí todo el día viernes antes del matrimonio y fue una muy buena decisión de nosotros y una muy buena invitación del padre Eduardo, que nos dejó ahí en la mañana juntos haciendo oración y después nos fue a buscar en la tarde después del almuerzo para poder tener una buena conversación. Y nuestro matrimonio se fue fundando, bueno, el Señor, nos fuimos a un barrio más sencillo, con gente maravillosa de vecinos y vecinas, y al poquito tiempo el Hogar de Cristo nos pidió encargarnos una hospedería de niños, una madre que ya falleció, la hermana María Elena Herrera, que terminó trabajando en la diócesis de San Felipe, ¿no es cierto? Tú la conoces, que ya falleció, que estaba con la hermana Verónica Morandé, viviendo también allá, y ella nos invitó a encargarnos de la hospedería de niños, que quedaba muy cerca de la casa ahí en Independencia. El Hogar de Cristo abría la hospedería de niños por una crisis económica similar a la que estamos viviendo, la crisis del 82, y con Lorena nos trasladamos a esta casa, a esta hospedería, y nos cambió la vida, porque el Señor nos transformó la vida en esa hospedería. Ya de ahí entendimos que lo que íbamos a estudiar y trabajar era para servir a otros, y particularmente a quienes vivían más marginados y más excluidos. Y allí también supimos que no podíamos tener hijos biológicos. Fue un tiempo muy intenso de aprendizaje y de mucho amor. De amor a los demás y de amor entre nosotros ahí. Benito, con respecto a eso, qué bonito es como escuchar de alguna forma tu itinerario vocacional. Porque al final del día es eso, cómo el Señor los va juntando a ustedes en las distintas instancias donde participaban en la iglesia y van teniendo también un espíritu común para encontrar también una misión como matrimonio. Claro. Y lograr también en el fondo estructurar toda su vida en torno a eso. Es una vocación súper, o sea, es un itinerario vocacional súper evidente. Como que a veces uno desde afuera, o desde adentro, perdón, quizás no lo ve tan bien, pero desde afuera tú decís, oh, mira, el Señor no hizo nada. Claro. Bueno, es muy bueno lo que tú dices, porque el camino matrimonial, como también a lo mejor el camino artístico, el camino de personas que son solteros, sacerdotal, religioso, de hermano, hermana, son caminos vocacionales, pues el Señor nos entrega habilidades, capacidades, dones, nos invita a que sigamos ese camino, y cada vez que yo me acuerdo de la palabra santidad, yo la asocio harto a que tú lleves al extremo la realización de tu don, sea uno, sean dos, sea el don que sea, que lo llevas al extremo en su desarrollo. Y bueno, y este es el don que nos entregó el Señor a Lorena y a mí, y nos logró juntarnos, ¿cierto?, para poder desarrollarlo juntos. En la iglesia, a nosotros nos tocó estudiar después, gracias a la Iglesia Católica, en Roma, en un instituto que había creado el Papa Juan Pablo II, justamente el Instituto Juan Pablo II para el Matrimonio y la Familia. Fue un tiempo maravilloso de mucha profundización en nuestra fe y de conocer una iglesia más amplia, distinta a la que conocíamos en Chile. Y en ese periodo, yo creo que fuimos comprendiendo con mayor profundidad que el Señor nos llamaba a realizarnos en la vida matrimonial, es decir, a santificarnos a través de la vida matrimonial. Y eso a la iglesia le tardó tiempo en reconocer, a pesar de que todos los curas y las monjas venían de matrimonio y de la familia, ¿no es cierto? Y que seguramente la mamá de San Agustín era bastante más santa que él, por la vida que había llevado San Agustín. Pero claro, costaba reconocerlo, se reconocían algunas personas, y los tratados, por ejemplo, sobre la santidad matrimonial casi no existían. Eran sobre la vida, ¿no es cierto?, Celio, ¿no es cierto?, muchos tratados sobre la santidad hasta el siglo XIX. Pero después, en la madurez espiritual de la iglesia, en la madurez de los conocimientos que van llegando a la iglesia y la conciencia que se habla en la iglesia, yo creo que ahí van saliendo esta multiplicidad de vocaciones que son las que permiten conformar iglesia. Iglesia es una comunidad diversa, muy diversa, pero con un fin único, que es, bueno, amar y seguir a Jesús y vivirlo en nuestra familia y en la sociedad en que estamos. Benito, cuando ustedes saben que no pueden tener hijos biológicos y deciden la adopción, ¿cómo fue ese camino? ¿Tú sientes que hay que tener una vocación especial para decidir por la adopción si tú no puedes tener hijos biológicos? Bueno, con Lorena te diría con mayor dureza, no hay que tener ninguna vocación especial. Hay que querer formar familia nomás. Y la familia puede ser biológica o no, pero para todas las personas que tienen hijos, los hijos son porque los amas, no son porque los tienes. Y de hecho hay muchos hijos que aman más a la persona que los crió, porque la mamá o el papá no pudieron estar al lado por distintos motivos, ¿no es cierto? Y lloran más la muerte de la persona que lo crió que la muerte del papá y la mamá después cuando uno es viejo, porque al final ese es el amor que te transforma.
Juan Pablo II en la Carta Redentor Hominis, en el número 10, dice algo tremendo, dice que el ser humano permanece para sí mismo como un ser que no logra comprenderse si no experimenta el amor. Y cuando se experimenta el amor desde niño, bueno, esa es la maternidad y la paternidad. Entonces, en la hospedería de niños nos dimos cuenta que podíamos amar profundamente a niños y niñas que no tenían ningún vínculo sanguíneo con nosotros, y eso, por supuesto, nos hizo entender que Dios nos estaba diciendo, oye, este es el camino, y entiendan, este es el camino donde se van a realizar y van a poder formar su familia. Y después de los estudios que hicimos en Roma, que fueron un poco largos, ¿no es cierto?, casi 4 años, al regresar, bueno, inmediatamente iniciamos el proceso de adopción y nos presentamos en el Sename, presentamos los papeles, hicimos todo el trámite, los trámites que hay que hacer, ¿no es cierto?, a través de los tribunales para iniciar los procesos de adopción. Oye, qué impresionante. Bueno, como tú bien nos contabas, también este camino donde pudieron ir haciendo familia entre tú y tu esposa, también los llevó a vivir en un lugar súper puntual y específico, donde encontrar también ahí su propio desarrollo vocacional. Y justamente con respecto a eso tenemos también hoy día una pregunta hecha por nuestra audiencia y enviada especialmente para ti en este día. Así que vamos a escucharla con harta atención. Buenas tardes a todos, buenas tardes Benito, mi nombre es Matías y mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia y el sentido que tiene al estar viviendo al servicio de las personas, hacerlo desde vivir en un lugar donde se vea la realidad de Chile, a vivir en un lugar acomodado del país? Chan, chan. Chan. Bueno, gracias Matías. A ver, para nosotros, lo que sentimos y creemos que el Señor nos ha pedido es vivir cerca de las personas a las cuales servimos y las cuales dan el sentido de nuestra misión, de nuestro trabajo, de nuestra vocación. Yo considero que eso no es algo obligatorio. Hay gente que trabaja en el Hospital Padre Hurtado, en el Hospital Sotero del Río. Uno de los médicos que falleció en el Hospital Sotero del Río en este periodo hacía un trabajo espectacular. Entonces, nosotros necesitamos esa cercanía, necesitamos esa proximidad. Esa proximidad es la que nos permite también direccionar nuestro estilo de vida, poder anunciar desde el Evangelio, desde dentro de nuestra iglesia, lo que vemos en estas realidades y lo que hay que hacer para transformar estas realidades. Por eso para Lorena y para mí es muy importante vivir cerca de las personas que lo están pasando más mal. Yo, si bien no trabajo hoy día en el castillo, en este periodo he tenido que trabajar, por supuesto, por la pandemia y colaborar intensamente porque vivo al lado y pedimos salvoconducto estos días y trabajamos viernes y sábado allí. Trabajo actualmente en América Solidaria, pero todos los vínculos de amistad que generamos, las familias con las cuales conformamos comunidad, son las que nos permiten nutrir nuestra vocación cotidianamente. Y Lorena sigue trabajando en el castillo, particularmente con grupos de señoras, de personas de la edad nuestra. Cuando uno lo mira desde cierta perspectiva, quizás alguien podría decir, para tus 6 hijos, podría haber sido una mala influencia vivir cerca de centros de narcotráfico. ¿Cómo ustedes se plantearon ese conflicto, ese posible problema? ¿Cómo lo han vivido? Bueno, para el circuito familiar, que no vive acá, ¿no es cierto?, vive en el barrio alto o en otros lugares que son de clase alta, era importante que nuestros hijos no sintieran que al adoptarlos nosotros le dábamos algo distinto que en el circuito familiar. Entonces le tratamos de dar la misma educación que nosotros recibimos, ¿ya? La que no estaba en ese momento en La Pintana. Hoy día sí hay una amplia estructura educacional, pero cuando llegamos hace 32 años no estaba acá. Y que ellos después tomaran sus propias opciones y decisiones, ¿no es cierto?, en la vida, de la mano del Señor. El Señor, para cada persona puede tener distintos caminos, entonces los caminos no son unidireccionales. Y una vez me hicieron la misma pregunta que tú me acabas de hacer y me la hicieron en un colegio que ya no existe, el Colegio Apoquindo, un grupo de apoderados, donde entre los apoderados estaba un ex compañero mío de colegio con el que nos hemos educado, y me dijo, Benito, ¿no te preocupa criar a tus hijos en La Pintana? Entonces yo le dije, mira, te voy a responder con sinceridad y con respeto, porque esto no es contra alguien o contra alguna persona. No sé si es más peligroso criarlo en la dehesa que en La Pintana.
Y lo digo profundamente, esto no lo digo contra alguien, lo digo porque, claro, los dos lugares son extremadamente peligrosos. Quizás la dehesa, su peligro no es tan evidente, pero el peligro puede ser que tú te críes en una burbuja donde se exacerben antivalores evangélicos, aunque tú participes en la iglesia. Y las señales que te puede dar esa cultura son que tu éxito es tan importante que tu fe es funcional a tu éxito, o que tus bienes son tan importantes que tu fe es funcional a tus bienes. Y al final te olvidas de la justicia, te olvidas de practicar la vida, ¿no es cierto?, según el Evangelio. Entonces todavía tengo esa gran incógnita. Por lo menos sí estoy convencido que el ser humano crea sus imágenes del mundo a partir de la experiencia. Y si nuestros hijos se han ido criando acá, son personas, por supuesto, que aprendieron a respetar con mayor profundidad a personas distintas. O vivan en la dehesa o vivan en el castillo. A quererlas porque son seres humanos, no porque tienen más o menos bienes o porque tienen más o menos estudios o poder. Eso por lo menos sí lo vemos, ¿no es cierto?, en la vida de nuestros hijos que ya son adultos. Oye, Benito, y con respecto a tu vida en La Pintana, efectivamente con los vecinos, con la participación en el fondo de la gente que está contigo, ¿qué es lo que te ha hecho más feliz de estar ahí? Porque a mí me pasa como cura a veces que uno como que llega al final del día y uno dice, como que hice la pega, como que en el fondo uno tiene una sensación como de gratitud interior de decir, estoy en el lugar donde Dios quiere que esté. ¿Qué te ha pasado a ti justamente con esa experiencia? ¿Qué es lo que más te ha hecho feliz en ese camino que tú por el cual tú optaste, perdón, y en el cual tú también te desarrollas día a día? Bueno, yo creo que el aprendizaje más fuerte que hemos tenido con Lorena es que hemos ido descargándonos de los aprendizajes culturales que nos hacían vernos como diferentes en relación a las personas que viven aquí al lado en la población del Castillo o en otros lugares, ¿no es cierto? Y cada día sentirnos y vernos como personas con el mismo valor y personas iguales. Ese es un aprendizaje descomunal y que yo creo que no es pleno todavía, porque la carga cultural que uno hereda para diferenciarse de otro, que esa ansiedad de estatus que está tan metida, ¿no es cierto?, en la sangre nuestra, en la cultura o en el mundo, ¿no es cierto?, nos lleva a buscar esa diferenciación. Bueno, lo que Dios nos ha obligado es algo que un gran sacerdote, que a lo mejor ya falleció en estos días, Joaquín García Roca, español de Valencia, decía que era el abajamiento. No el rebajarse, uno no se rebaja, sino el abajarse, el darte cuenta que eres igual al otro, que tiene el mismo valor la otra persona, que es mirada por el resto de la sociedad como alguien con menor valor, o alguien amenazante, alguien de riesgo. Y eso es, bueno, me revuelve la guata, ahora que vamos a visitar las familias que están con COVID, que tenemos que ir a colaborar allí con la ayuda de mucha gente del sector oriente de Santiago que nos ha colaborado, tú te das cuenta que es un reaprendizaje. Ves a la persona de tu misma edad al frente tuyo, que ha trabajado en construcción 40, 50 años, y tú sientes que esa persona tiene una apariencia de 20 años más vieja que tú, por la vida que le ha tocado llevar. Entonces, ese aprendizaje es un aprendizaje que no termina. Y eso también yo creo que nos ha ocurrido mucho con Lorena, que hemos tenido que ir desaprendiendo mucho de lo que aprendimos como para mirar el mundo. Y en esto no quiero culpar a nadie, porque lo heredamos la cultura, ¿no es cierto? Y hay cosas que uno aprendió dentro de la iglesia que la verdad es que no corresponden al respeto de la dignidad del ser humano, y otras que sí corresponden y que son extremadamente importantes, ¿ya? Por ejemplo, yo sufro mucho, y tú que eres sacerdote, y se lo he dicho a mi hermano también, cuando fallece una persona en la población cuesta tanto, a veces, ¿no es cierto?, que reciba el funeral y todo eso, y de repente uno va a funerales de alguien importante dentro de la sociedad o la iglesia y hay 30, 40 curas adelante, y me duele la guata. ¿No? La guata porque digo, pucha, murió una persona en la cárcel, la hermana Nelly no tuvo el cura para que lo acompañara, no sé. Y yo digo, tenemos que buscar una manera de que la persona más insignificante tenga esa atención, tenga, ¿no es cierto?, el acompañamiento de la familia, no el sacerdote, también de nosotros los laicos, no, la iglesia la conformamos todos, no puede mirar a la hermana, a la religiosa o al sacerdote. Y hoy día la cantidad de habitantes es gigantesca, ¿no es cierto?, en nuestro país, y la cantidad de sacerdotes y religiosas es muy pequeña, pero nos tenemos que movilizar para que
el trato también de las personas dentro de nuestra propia iglesia sea común. Y lo segundo que aprendimos, que eso sí que nos conmueve diariamente, es qué es lo que es iglesia. Yo lo había leído esto en el Concilio Vaticano II, en la Gaudium Spes, en la Lumen Dei. Había leído porque me había tocado estudiarlo. Pero claro, la iglesia es el mundo, es la gente que nos rodea. Yo me levanto en la mañana y voy a América Solidaria, eso es parte de mi iglesia, es mi comunidad, mi familia es la iglesia doméstica. Esto que decía, ¿no es cierto?, Pablo VI. La población es nuestra iglesia, y en nuestra iglesia hay, bueno, en nuestra comunidad, en el grupo, ¿no es cierto?, de mujeres, Lorena, hay personas que pueden provenir de algunos credos cristianos, todas son creyentes, la gran mayoría, ¿no es cierto?, proviene de la iglesia católica, y muchas de las que vienen de credos cristianos fueron católicas antes, y después quedaron en algún credo cristiano de algún pastor de la población. Entonces, el segundo aprendizaje es esta recomprensión de lo que es la iglesia, y en eso nos ayudó mucho que los sacerdotes que estudiaban latinoamericanos en Roma, para poder pagar parte de sus estudios, los diocesanos, se iban a trabajar como obreros a Alemania. Y nosotros nos colábamos, un grupo de laicos colombianos, chilenos, y nos metían en el lote. Porque claro, teníamos una beca de Adveniam de un organismo alemán que nos había dado la iglesia chilena, pero la otra beca la teníamos que trabajar, teníamos que ganar el dinero para pagar la otra beca con Lorena. Y no íbamos a trabajar a Alemania. Y nos recibían allá en un territorio que era con muchos luteranos, nos recibían las familias luteranas. Y en los 3 años que fui, nos tocó que nos recibieran pastores de la iglesia luterana en su casa, que eran doctores en teología de la Universidad de Tübingen. Entonces imagínense la maravilla. Y que además en el verano hacían ejercicios espirituales con los jesuitas en Suiza. Entonces yo decía, un enredo claro, la iglesia. ¿Qué es lo que es la iglesia? ¿Qué es lo que el Señor está mirando y nos está diciendo cómo conformar comunidad? Y eso también no relativiza el que yo sea, bueno, ¿cierto?, y pertenezca a la Iglesia Católica, sino que me hace comprender lo universal de la presencia del Señor en tanta gente y en tantas comunidades. Benito, y después de toda esta rica experiencia, después de tantos años juntos, más de 30 años viviendo en La Pintana, ¿cómo miran su vida ahora que son abuelos, que algunos de sus 6 hijos ya no viven con ustedes? ¿Cómo están viviendo y disfrutando de cierta plenitud, me imagino? Claro, bueno, con Magdalena tenemos paternidad y maternidad activa para largo, ¿no es cierto? Que ella nos obliga a salir de nosotros mismos, nos obliga a crecer todos los días. Siempre con Lorena nos maravillamos porque Magdalena es una persona que impredecible, tiene estado anímico media bipolar, así para su estado anímico, a veces está muy contenta y otras veces muy enojado, muy triste, se pone a llorar, y nos obliga a salir mucho y nos obliga a crecer mucho interiormente. Lorena puso un cartelito aquí en la casa chiquitito que dice: aquí se aceptan todo tipo de discapacidades, ¿ya? O todo tipo de trastornos. Y yo lo leo a veces y digo, pucha, los que yo tengo son muy grandes, mis propias discapacidades son muy grandes. A lo mejor no son tan evidentes, pero son muy grandes. Mis propias discapacidades afectivas y espiritual, ¿no es cierto? Mi propia miseria también personal. Entonces, yo creo que lo que hemos ido aprendiendo con Lorena es a querernos más profundamente, a tratarnos más dignamente entre nosotros y acompañarnos mucho. Y vemos en muchas parejas mayores que de repente se van maltratando, se van poniendo duros en el amor que se tienen entre sí, van olvidando la caricia, la mirada, el tomar la mano, y decimos, no queremos eso. El Señor nos puso juntos para amarnos y nos queremos mucho. Hemos construido una vida que el Señor nos ha permitido construirla con mucha realización íntima de nuestros dones. Entonces lo que queremos es seguir viviendo esa vida. Contemos que Magdalena es tu hija menor. Es menor, pero ya tiene 20 años, pero claro, tiene una edad mental como de 7, 8 años. Sí. Claro. Oye, nosotros tenemos un juego aquí en nuestro programa para todos nuestros auditores también que nos siguen hoy día a través de las redes sociales y también a través de la radio Stella Maris. Queremos invitar a Benito también a abrir su corazón y a confesarse en esta pandemia con nosotros. Anita. Confesiones de cuarentena. Acá el padre Sebastián te va a hacer algunas preguntas incómodas, no necesariamente. No, sí se imagino. Compartir tu lado B.
Ya. Claro, el lado B de Benito, está bien. El Bruno Díaz que hay detrás de Batman. El Batman. Sí, bueno, en esta vida, en el fondo que tú nos narras, ciertamente, ¿no? Donde la vocación ha sido un gran impulsor de tu gestión, de tu servicio, pero también de tu rol de papá, de abuelo, de esposo, en una vida también, como tú bien lo decías, pues de sobriedad, por opción. ¿Cuál es tu placer culpable? Así como todos tenemos de repente un detallito que nos gusta comprar, comer o tomar, no sé. ¿Y qué cosas son las que en el fondo también a uno como que nos dan ese respiro en medio de tanto trabajo y de la opción Claro. que todos tenemos, pero que de repente también necesitamos como este relajo interno? Bueno, no tengo tanta culpabilidad, pero bueno, me gusta mucho hacer deporte, me gusta mucho escribir poesía, y en la comida me encanta la lechuga con aceite de oliva, me encanta, así que la gente se ríe, porque me dicen, ¿tu plato favorito es la lechuga? No es la lechuga, me gustan también un montón de otras comidas, viví en Italia, Lorena cocina maravilloso, mi mamá también, no es que, y los amigos en Italia, la parroquia donde colaboramos también voluntariamente, también cocinaban maravilloso. Pero claro, me encanta la lechuga con aceite de oliva, con la palta. Vivo en el campo en La Pintana y estoy terminando de cosechar palta y bueno, ahora más ratito me como una lechuga con palta y con aceite de oliva y me encanta con ají. También me encanta mucho el ají verde. Como pan con ají, imagínense. La gente Mira. se ríe. Mi suegro que era ecuatoriano, ya falleció, él me enseñó a comer ají, y también en la panadería mi abuelo que iba a trabajar, los mapuches que trabajaban allí comían mucho ají y me enseñaron también a comer ají. No en mi casa mis papás no comían ají, pero lo fui aprendiendo con el tiempo. Mira, Son de los placeres culpables. pero no me da tanta culpabilidad, soy viejo ya para la culpabilidad. sí, está bien, no hay problema. Estás absuelto. Problema de forma inmediata. Oye, Benito, bueno, otra confesión que te queremos preguntar es que nosotros acá en la iglesia regularmente somos personas que hablamos mucho. No sé si tú lo has notado. Y siempre tenemos palabras para todo. Uno consuela, acompaña. Pero, ¿qué situación de tu vida y de tu camino en el fondo que te ha tocado recorrer te ha dejado a ti sin palabras? Bueno, me dejó sin palabras, pero me sacó muchas lágrimas. La primera vez que con un amigo Roberto García, de la mano de la Iglesia Católica, después del Encuentro Continental de Jóvenes, visitamos Haití para entregar la donación que se había reunido con dinero de los jóvenes del Encuentro Continental de Jóvenes del año 98. Nos tocó visitar Cité Soleil, un lugar de Puerto Príncipe donde la gente vive con mucha indignidad. Y estaba el cuerpo de un niño desnudo en un basural. Y están unos cerdos comiendo del basural. Claro, capaz que sin palabras verbales, pero seguramente las palabras de la cabeza fueron muchas y las lágrimas de Roberto y mía fueron abundantes. Mira. Gracias, Benito, por tu testimonio. Oye, a todos, es que yo también creo que es súper importante que uno también pueda ser testigo justamente de lo que el Señor nos va mostrando y de repente las palabras sobran. Yo creo que hay que aferrarse a la emoción y en el fondo llorar o gritar o silenciarse justamente por esa experiencia que de repente nos toca vivir y uno, como es tan insignificante, a veces tampoco podéis cambiar. Y yo creo que ahí el Señor nos va formando el corazón a todos nosotros. Gracias, Benito. Muchas gracias. Pero ahora hay gente cambiándola ya, perdona. Muy cortito, claro. Sebastián. Hay miembros de nuestra iglesia que están dejando su vida ya. Y son hermanos de Brasil, que se instalaron en ese lugar, al ladito que se llama Guard Jeremí, que partieron atendiendo guaguitas. Se murió una guaguita que se llamaba Mackinson, al centro le pusieron Ángel Mackinson, y hoy día ya han levantado una escuela para 1.200 alumnos y están levantando un hospital, en medio de un basural. Y ahí estamos colaborando también la iglesia a través de América Solidaria, de los voluntarios y voluntarias, que es un fruto del Encuentro Continental de Jóvenes Católicos de Chile, esa organización América Solidaria. Mira qué bonito. Marita. Ya vamos a hablar más de eso. Sí, vamos a hablar más de eso. Sí. Tremendas y desgarradoras, son como gritos de arriba para llamar a la acción. ¿Qué situación de injusticia es la que más te quita la paz, Benito?
el cómo viven los niños en el continente. Yo me crié en una familia donde fui tratado dignamente, tuve comida todos los días, tuve educación y mis padres me dieron la libertad para poder escoger qué quería estudiar después. Me ayudaron a identificar mi vocación con otros adultos que me ayudaron. Pero cuando veo a los niños que son privados de libertad porque viven en pobreza o viven en situaciones de exclusión social, sufro mucho, me indigno, pero también esa indignación me moviliza a comprometerme, a trabajar mucho, mucho. Soy trabajólico, soy muy trabajólico y siento que tenemos que trabajar mucho. Y en muchos de esos rincones donde están esos niños y niñas, bueno, está la iglesia, están las organizaciones de la iglesia, están silenciosas, muy silenciosas, sin meter bulla, pero tú te encuentras una religiosa mayor, en una parte muy pobre de Haití, con una escuela, viviendo sola allí, de España, de hace 40 años que no vuelve a España, y ahí está trabajando. Pero claro, los niños y niñas me demuelen cuando los veo en los lugares, la nutrición me hace pedazos. Me imagino el doctor Monker, toda esa gente que trabajó en el último tiempo para superar en la última fase de nutrición en Chile, tiene que haber sido tremendo ver niños y niñas morir por falta de alimento. Bueno, y ahora estamos en una crisis social en que hemos vuelto a escuchar acerca del hambre. Vamos a tocar un tema que no nos gusta hablar mucho en este programa, pero tiene que ver con la pandemia, especialmente con los efectos sociales de la pandemia y de la cuarentena. Y una persona que te conoce, que a lo mejor tú no te acuerdas de ella, pero ella sí de ti, de Lorena, quiere hacer una pregunta. Cuando cumplí 25 años, nos conocimos en la Plaza San Pedro, gozando de la beatificación del padre Alberto Hurtado que habíamos anhelado con el corazón. Conversé harto con tu señora, no tanto contigo, pero estábamos al lado. Y hoy día quiero preguntarte cómo ha sido la vivencia de la pandemia en La Pintana en este tiempo. Muchas gracias. Oye, tenemos muy emocionante. Bueno, la pandemia, como ustedes saben, ha afectado de manera desigual a las personas dependiendo del estrato social, ¿no es cierto? No solo en Chile, sino también en el resto de los países. Y si bien nos hemos contagiado más o menos parejo los distintos estratos sociales, los efectos de esa pandemia en la mortalidad o en las secuelas de ella son más fuertes en los sectores donde hay mayor cantidad de carencias, porque hay otras enfermedades, ¿no es cierto?, que son crónicas en estos lugares. Diabetes, no sé, problemas cardíacos. Y la vivencia ha sido como con dos caras. La vivencia, ¿no es cierto?, del dolor, de la muerte, de la incertidumbre y del temor de la gente. Pasamos 5 o 6 semanas muy duras en el Castillo. Yo no estuve en toda la comuna de La Pintana, pero era más el Castillo, y tú veías, ¿no es cierto?, como ibas los fines de semana y ya había más globos en las calles. Significaba la muerte, ¿no es cierto?, había muerto alguien. Y eso era tremendo, 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 porque toda la cuadra sufría, toda la cuadra lo pasaba pésimo. Y la familia, ¿no es cierto?, era ayudada por el resto de la cuadra, le llevaban la comida, pero había un sufrimiento muy grande. Y además no se lo podía acompañar en la muerte, ¿no es cierto?, a esa familia. Pero por el otro lado, estaba esa cara del acompañamiento que no había ocurrido hace muchos años en el Castillo. Yo creo que desde que llegamos al 88 que sí existía. Habían 2 religiosas trabajando de Estados Unidos, la Elizabeth Gilmore y Mary Tracy, y las dos trabajaban mucho con las ollas comunes y con los huertos familiares, los huertos domésticos hechos en las casas. Y ese volver a juntarse pasaje por pasaje para ayudarse entre las familias, en algunos casos para armar una olla común, en otros casos para armar un comedor fraterno o para decidir a qué familias ayudar entre todos. Bueno, ha sido un volver a conocerse entre los vecinos, a preocuparse unos de otros y a salir de las casas que se habían llenado de rejas. Algunas de ellas se habían llenado de bienes también, otras no, otras permanecían con mucha pobreza, y nos ha permitido volver a mirarnos a la cara, a contemplarnos, a escucharnos, a abrazarnos, aunque cuesta hoy día con la pandemia, porque el Castillo tiene alto contagio y ha tenido una alta mortalidad, pero va disminuyendo ahora.
Hay otra persona que quiso mandarte una pregunta, también de un tema similar, pero ya más hablando de todo Chile, así que vamos a escuchar esa pregunta. Hola Benito, la pandemia ha dejado en descubierto los altos índices de pobreza que existen en nuestro país. Mi pregunta es, me gustaría saber tu visión social de cómo se ha abordado la enfermedad en las clases más vulnerables. Muchas gracias. La manera en que hemos construido la salida de la pobreza en Chile ha sido también desde la desigualdad. Entonces, esas poblaciones más vulnerables, no todas, pero la gran mayoría de las que se han construido en las últimas décadas, son guetos de pobreza. Tú has llevado a un montón de familias que venían de situaciones donde ya habían sido vulneradas como familias y las llevaste a vivir juntas. Eso ha ocurrido en casi todas las ciudades de Chile, por lo menos que me ha tocado visitar a mí. Inclusive en Punta Arenas, donde no había ocurrido en el pasado, ha ocurrido en el último tiempo. Le has entregado al mercado la construcción de vivienda y por lo tanto lo que hace el mercado es lo que sabe hacer el mercado. Le entrega al que tiene más, el mejor lugar donde puede estar, ¿no es cierto?, con los mejores accesos, con los mejores servicios, y al que tiene menos, el peor lugar, el más alejado, con los peores servicios, y conforma entonces estos guetos. Y los guetos de pobreza son muy duros. Yo no conozco ningún país en América Latina y el Caribe que tenga un gueto de 130.000 habitantes como es Bajos de Mena en la comuna de Puente Alto. Puente Alto tenía 500.000 habitantes y el Estado de Chile llevó a vivir allí 130.000 personas más a un gueto de varias poblaciones, en una zona que se llama Bajos de Mena, pero que son varias poblaciones. Algo parecido a lo que ocurrió en el Castillo en la década de los 80, donde llegaron a vivir 30.000 personas, pero allá llegaron 130.000 personas. El otro día me tocó hablar con las personas de Quillota, y en Quillota hay como 110.000 habitantes. O sea, es como el tamaño de Quillota, todos en pobreza, los llevaste a vivir en un solo lugar, sin consultorio, sin carabineros, sin escuela, sin liceo. El primer jardín infantil que se armó, o el segundo que se armó, fue uno del Hogar de Cristo, en una de las poblaciones. Mira. Pero no había liceo. El centro de salud se abrió más tarde. Entonces, la pandemia, por supuesto, que se vive en la pobreza con mayor rudeza cuando tú tienes espacios segregados, poblaciones segmentadas. Porque si viviéramos más cerca, sería más fácil. Una amiga de nosotros, yo escribí una columna con un amigo al respecto, que creo que publicaremos, que decía, qué ganas de vivir cerca. Le decía a Lorena, que parte Lorena rápido, tiene un salvoconducto por ollas comunes, y parte a ver las ollas comunes, estuvo allá hoy día, y va a colaborar, con todas las precauciones, porque por supuesto que es complejo el castillo, pero con la mascarilla, con alcohol, todo. Hoy día no se pueden abrazar como uno se abrazaba antes, saludar, pero con todas las precauciones. Pero si no estamos cerca, ¿cómo salimos de esto? Si no tenemos proximidad, ¿cómo salimos de esto? Si la Iglesia nos enseña que es la proximidad la que convierte. Cristo arma un grupo para convertirse, no arma en la proximidad, no es un predicador, no un sabio griego que va a una ágora y se pone a predicar, no, él le pide a un grupo de personas que lo acompañen, ven y verás, ven, aproxímate y ve, abre los ojos a una realidad que no conocen. Bueno, si no tenemos a la pobreza cerca de nosotros, a las personas más excluidas cerca de nosotros, ¿cómo vamos a ver? Entonces, la pandemia, por supuesto que ha demostrado no solo la pobreza, la desigualdad de Chile y cómo las políticas sociales han acentuado esa desigualdad, particularmente la política de vivienda, que no nos ha ayudado a vivir integrados. Por supuesto, hoy día la cultura, cuando tú ya generas una política así, McLuhan decía que los seres humanos construimos la herramienta y después las herramientas nos construyeron a nosotros. Bueno, yo tomo esa frase de McLuhan, la pongo en la política de vivienda y digo, nosotros construimos las viviendas y después los barrios terminaron construyéndonos a nosotros. Si construimos barrios segregados, en nuestra cabeza quedó la segregación. Ahora, volver a juntarnos es extremadamente complejo. ¿Queremos vivir al lado de los más pobres? ¿Queremos que nos construyan un barrio de personas que vienen de pobreza al lado de nuestra casa? Cuesta. Piensa en la brutalidad que se hizo en Puerto Montt y Puerto Vara. Se construyó Alerce. Se llevó a vivir a las personas a un lugar aislado, totalmente aislado, en un lugar precioso, tiene una vista maravillosa, pero ahí los pusieron a todos. Y después Alerce terminó siendo el lugar más peligroso de la región. ¿Quién lo construyó? El Estado de Chile. No lo construyeron las personas vivían en campamentos dentro de la ciudad de Puerto Montt o de Puerto Vara. Entonces, claro, esto se demostró el gran desastre. Piensen ustedes, donde hay mayor hacinamiento,
son en estas villas segregadas. Si ustedes después identifican dónde ha habido mayor contagio y mortalidad, y vamos a tratar, yo creo que estoy tratando de hacerlo después, y vamos a ver cómo la política habitacional contribuyó para que esto sucediera así. Hay luces, por supuesto, de que esto está cambiando. Sí. Tenemos preguntas también de nuestros auditores que están en vivo, también siguiendo nuestro programa. Aquí Jimena Cepeda, desde Viña del Mar, Santa Julia, dice: estimado Benito, hago la misma pregunta que desde el padre Hurtado hasta ahora está presente. ¿Chile es un país solidario? ¿El mundo político olvida, retarda el bien común? Mira, ¿qué piensas tú, Benito? El día martes me tocó con la ministra del Trabajo hablar en una feria de la Escuela de Derecho de la Católica, que la había hecho de manera virtual, que era una feria laboral, de manera virtual, y nos pidieron cerrar la feria hablando de lo que iba a ocurrir con el empleo en Chile. Nunca habían cerrado la feria con una conversación así. Y la ministra del Trabajo dijo: si muchos de estos temas laborales lo hubiésemos atendido en el momento en que se requería, no estaríamos viviendo los problemas que vivimos hoy día desde el punto de vista laboral. Y yo recordaba que el padre Hurtado estudió en esa misma facultad, y él en esa facultad hizo la tesis sobre el trabajo doméstico, sobre las empleadas, las horas del hogar. Si en ese momento lo hubiésemos enfrentado con mayor dignidad, no tendríamos la pobreza que tenemos hoy día. Entonces, la opción de solidaridad que tomó Chile en ese momento y que tomaron muchas personas se vinculó más a la limosna, pero no a la búsqueda de justicia. A pesar de que nuestra iglesia nos indicaba esa búsqueda de justicia, y fue tan señala la iglesia que inclusive en la búsqueda de justicia la iglesia se desprendió de los bienes. Mucha gente acusa, ¿no es cierto?, a la iglesia que fue la precursora de la reforma agraria. Por supuesto que sí, pues. Si eso es lo que pedía, ¿no es cierto?, la Rerum Novarum y tantas encíclicas sociales, 40º año, ¿no es cierto?, que permaneció en las bodegas del arzobispado de Santiago, porque muchos laicos católicos no querían que se publicara, que se repartiera, para que se pudiese discutir los graves problemas sociales que vivía Chile, no desde la luz del comunismo, del marxismo, sino de la luz de la doctrina social de la iglesia, que hacía un análisis crudo, duro acerca de esto. Si hubiésemos hecho más caso en ese momento, especialmente la élite católica, ¿no es cierto?, de Chile, esto se podría haber transformado ya en la década de los 50, de los 60. Piensen ustedes que las mayores transformaciones de Chile las realizaron los gobiernos radicales. Los gobiernos radicales. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que los gobiernos católicos o de gente formada, ¿no es cierto?, en la Iglesia Católica, teniendo una formación maravillosa, no hubiésemos hecho grandes transformaciones en nuestro país de justicia social, de encuentro social? Bueno, eso nos ha costado mucho. La Iglesia hizo mucho y trabajó mucho y pagó los costos también de ese trabajo. Pero bueno, los costos nunca son altos cuando uno hace lo que está clarito en el Evangelio y en la doctrina social de la Iglesia. Y yo creo que eso hoy día, con esta cercanía que hemos tenido con el dolor, con esta gran movilización de la misma Iglesia Católica en medio, ¿no es cierto?, de la pandemia, que la Iglesia no lo ha vociferado ni lo ha andado publicando, pero, por ejemplo, a mí me ha tocado participar en los programas de personas en situación de calle, acompañando al Ministerio de Desarrollo Social de manera voluntaria en una comisión que tenemos los días martes. La cantidad de lugares de la iglesia que hoy día están siendo ocupados por esas personas o por otras personas es impresionante. Debe ser el principal proveedor de espacios para poder acogerlos silenciosamente. Lo mismo los migrantes, ustedes lo han visto. ¿Ya? El trabajo que ha hecho la iglesia ha sido impresionante. Volver a vincularnos con el excluido, con el que lo pasa mal, con el que está abandonado, es volver al Evangelio. Y yo creo que en respuesta a la pregunta tuya, es decir, volvamos a vincularnos con ese dolor, con esa marginación. No excluyendo a los otros, no es contra otros, es con otros. ¿Ya? No es que yo hago esta opción para renunciar a otra opción, no. Es la opción por el ser humano. Pero en medio de esa opción por el ser humano, atraigo a los otros hacia la pobreza y les digo, miremos, hay algo aquí que el Señor nos quiere decir. El padre Hurtado, antes de morir, escribió algo sobre el sentido del pobre. Y dice en ese texto que quiere escribir, que dedicarse el próximo verano a escribir sobre el sentido del pobre, porque es algo que no entendemos mucho dentro de la iglesia. Y no pudo escribirlo, falleció. Mira. Pero estaba ahí porque yo creo que él estaba vislumbrando algo que nos podría haber ayudado, pero ahora podemos también realizarlo. Claro. Benito, en ese mismo sentido, tú criticaste públicamente la entrega de cajas de alimentos por distintas razones. ¿Tú podrías dar alguna idea de cuáles son las medidas urgentes que tú percibes que se necesita para afrontar esta crisis social ocasionada por la pandemia?
Bueno, uno no tiene que innovar mucho cuando está en el Estado. Lo que tiene que hacer desde el Estado es ver cómo lo han enfrentado otros países que tienen quizás mejores condiciones que Chile, pero tienen más o menos recursos como Chile, o condiciones similares a Chile también de vida. Y eso lo deberíamos haber hecho desde el principio. ¿Y qué es lo que hicieron otros países? Bueno, fueron transferencias económicas a las familias y a lo mejor alimentos a algunas personas más dependientes. Ya lo estaban haciendo los municipios, ¿no es cierto? Nuestro municipio de La Pintana lo estaba haciendo en conjunto con los habitantes de la Municipalidad de Las Condes, de la comuna de Las Condes. Habían hecho una red ya solidaria para las personas mayores. La misma comuna había hecho un trabajo con las personas mayores. Y tú lo que tienes que hacer es rápidamente transferencias a las familias para que las familias puedan enfrentar la crisis. Las familias siguen comprando en las ferias, siguen saliendo a comprar, pueden salir a una cuadra, ¿no es cierto?, con una mascarilla, y lo siguen haciendo, van a comprar el pan. Las personas deben determinar en qué gastar los recursos, no se los puede determinar el Estado, entregándole una canasta y diciéndole, esto es lo que tú vas a comer este mes. Hay que entregarle los recursos para que la familia determine qué es lo que requiere. La familia puede tener alimentos, puede ser un feriano, ¿no es cierto?, que tiene alimento en la casa, pero le falta la parafina, le falta el gas, le falta un medicamento para una persona mayor que está allí y tiene que invertir el dinero en eso, que son sus necesidades, ¿ya? Y no porque alguno lo gaste en cosas, ¿no es cierto?, superfluas o en otras cosas, uno va a juzgar a toda la gente. La gente es racional en sus gastos. Vayan a visitar ustedes las poblaciones, las personas viven con muy pocos recursos y logran pasar el mes, logran alimentarse y logran salir adelante. Entonces, mi crítica no fue contra las cajas. Yo también entrego cajas, entregamos cajas a familia, la iglesia lo hace, muchas organizaciones lo hacen. Lo que yo digo, cuando tú tomas una determinación de una política que va a beneficiar a todos, tienes que hacer una política de Estado que permita que esas personas tengan una decisión acerca de su presente. Y eso es transferencia económica. Y el Estado de Chile la tiene. Y piensa en lo absurdo, porque la segunda gran crítica que yo hice es que es extremadamente ineficiente. Ningún país del mundo lo hizo, ninguno. Una periodista extranjera me dijo, sí, lo hizo uno, Venezuela. Pero ningún otro país lo hizo. Ustedes recuerdan los países del mundo. ¿Quién hizo una distribución de cajas masivas? A La Pintana le costó distribuir las cajas 90 millones de pesos la primera vez. Esos 90 millones de pesos eran muy importantes para el municipio de La Pintana. Y la alcaldesa dijo que había que gastarlo en distribuir las cajas, las 48.000 cajas que se entregaron. Miren ustedes la violencia que se generó en algunos barrios de ahí de la quinta región. Sí. Violencia inducida por la entrega de las cajas, porque sí, si claro, tú hubieses hecho transferencia a las personas, bueno, las personas compraban en el local de la esquina, que es lo tercero que yo quería decir. El dinero tenía que quedar localmente. Uno de los vendedores de legumbres de la feria me decía ayer, yo le pregunté cómo le estaba yendo, y me dijo, bueno, ahora bajamos de nuevo porque llegaron las cajas. Sí. ¿Piensa usted que las legumbres subieron? Porque compramos las legumbres para afuera, el 75% de las legumbres vienen del extranjero. Nuevamente tuvo un impacto en el precio, producto de la falta de legumbres, porque, por supuesto, el Estado hizo una compra masiva de legumbres. Y eso afectó también a los que venden legumbres, porque no las vendieron, las que tenían ellos guardadas en su bodega. Bueno, y así, muchas externalidades. Tú afectas el comercio local, bueno, esto lo dijo harta gente, el padre Felipe de Río lo señaló en relación a Antofagasta. Bueno, y lo último, que cuando tú tienes una catástrofe como esta, quien más tiene contacto con las personas son quienes están en el territorio, los municipios, las parroquias, los templos evangélicos, las organizaciones sociales. ¿Por qué tu Estado central determina sacarle al Fondo de Desarrollo Regional 100 millones de dólares y entregarlo en caja? ¿A quién le preguntaste tú? Claro. Eso lo deberías haber preguntado a los territorios. Los territorios te tendrían que haber dicho, lo que yo no requiero no son cajas, lo que yo requiero es medicamentos, lo que yo requiero es transferencia monetaria directa para que la gente se quede en su población y salga a comprar una vez a la semana a la feria, que le sale mucho más barato, que puede comprar otro tipo de alimentos más sanos que la caja, ¿no es cierto?, que puede llegar, y otra cosa de las que requieren, como por ejemplo en el caso nuestro de la población, parafina. El frío es tremendo acá, tremendo. Por suerte una empresa de combustible a las personas mayores le ha donado parafina estos meses, porque si no yo creo que habríamos tenido muchos de ellos también enfermos. Bonita, hay mucho que hacer, perdón, hay mucho que hacer en nuestra sociedad y por eso también queremos hablar un poquitito de tu apostolado, de tu trayectoria, primero en el Hogar de Cristo, que nos contara cuál tú crees que es la misión hoy del Hogar de Cristo, sobre todo considerando que la imagen del Hogar de Cristo de alguna manera también se vio afectada por las acusaciones contra el padre Renato Poblete, una persona que fue muy cercana a ti.
Tú también dijiste que como psicólogo le habías creído de inmediato cuando escuchaste los testimonios de las víctimas, y me gustaría que también nos contaras cuál es tu sentimiento hacia la figura del padre Renato Poblete luego de estas acusaciones que se dieron a conocer el año pasado. Bueno, partí primero por eso. Cuando supe lo del padre Renato Poblete fue un día antes del viaje a Haití de enero del 2019. El provincial de los jesuitas sabía que yo viajaba y me dijo, espérame en tu oficina tarde, que tengo que hablar contigo. Yo no tenía ningún antecedente de esto, de todo lo que había ocurrido, ¿no es cierto?, con este drama, con esta violencia tan grande. Y me contó algo muy, muy breve. Hablamos harto rato, pero no nos metimos en profundidades. Y estando en Haití, bueno, escuché el testimonio de Marcela, ¿no es cierto? Y leí las primeras cosas. Y bueno, fue muy, muy duro. Muy duro. Bueno, Sebastián es sacerdote. Yo creo que no... Uno no está en la iglesia para eso. No está... Cualquier persona, un laico, una laica, ¿no es cierto?, un sacerdote, una religiosa, uno está para enaltecer al ser humano, para que brille el ser humano. Y sobre todo cuando el ser humano está en una situación muy vulnerable, ¿no es cierto? Una persona que llega y pide ayuda, pide compañía, pide proximidad. Y yo me aprovecho de esa solicitud en medio de una fragilidad para vulnerar. Y después se descubre con el paso de los meses que son muchas las personas que también fueron vulneradas y fueron violentadas en distintos ámbitos. Bueno, fue muy, muy tremendo. Pero como aprendimos desde pequeño, Lorena y yo, gracias también a mucha gente maravillosa, nuestra fe no está depositada en personas, no soy de Apolo ni de Pablo, sino que sigo a Cristo y lo sigo dentro de la iglesia. Y la iglesia es maravillosa, ha tenido periodos solamente oscuros, y algunos actores de la iglesia han tenido actrices, han tenido periodos oscuros, pero lo que yo veo de la iglesia cotidianamente, en nuestras comunidades, es maravilloso. Y en eso nos hemos afirmado con Lorena. Y el Hogar de Cristo es una obra maravillosa, es una obra maravillosa. ¿Qué obra de las que yo conozco en América Latina y el Caribe, o también en el mundo, abre en la noche más de 40 hospederías en todo Chile? Yo no conozco. Todas las noches se abre una puerta y esa puerta recibe gente que no recibía en otro lado. ¿Cuántas veces en los campamentos, en las poblaciones, en las villas, los mismos programas del Hogar de Cristo, con adultos mayores, con otras personas, han modificado vidas y han logrado retomar la esperanza de la mano de las parroquias, las capillas, las personas con trastornos mentales, que tienen algún trastorno mental, que se han involucrado en los programas en Santiago, los jóvenes que están fuera de los sistemas escolares, y así, uno podría dar una larga lista de una luz de esperanza que llega en todos esos ámbitos. Claro. Oye, Benito, y sobre todo, perdón, con lo que tú dices, el rol del Hogar de Cristo igual es fundamental porque nos ha abierto un poco también a nosotros como iglesia y como sociedad la conciencia de entender a este otro que necesita de una ayuda, claro. Y sobre todo necesita de justicia, que es un poco lo que también el Padre Hurtado decía y predicaba. Estamos en un contexto social hoy día súper complicado. Nosotros como región estamos súper golpeados con lo que pasó ayer, con el caso de Ámbar Cornejo. Vemos en el fondo que al final se repite la historia. Una historia de pobreza, una historia de abuso, una historia en el fondo de negligencia, pero además también de un crimen nefasto para una mujer, por ser mujer también y por tener todas las desventajas de eso, por ser mujer y por ser pobre en el fondo. ¿Cómo ves tú también la respuesta a lo mejor de la iglesia? ¿Qué deberíamos hacer nosotros también para poder entender y para poder actuar también a la altura de todo esto que está pasando a nuestro alrededor? Bueno, lo de ayer fue tremendo, lo vimos con mi familia y estaban nuestros hijos ya grandes y fue tremendo, un silencio en nuestra casa gigantesco. Y estábamos sentados y mudos. La verdad es que fue impactante. Cuando ocurren hechos así, como los que han ocurrido también en el Sename, ¿no es cierto?, en estos últimos años de las muertes, yo digo, la iglesia nos tenemos que movilizar. Nos tenemos que movilizar si vemos niños, niñas, que lo están pasando mal en nuestras poblaciones,
Esa es nuestra iglesia. Ellos son los que nos están pidiendo que armemos iglesia con ellas y con ellos. Y pueden ser rechazados por el resto de la sociedad, pueden ser denostados por otros, pero ahí tenemos que armar iglesia. Y yo invito a los jóvenes, y tú, Sebastián, que es sacerdote, cuando a mí me preguntaban hace años atrás en la conferencia episcopal, hace muchos años atrás, qué es lo que haría en la catequesis de confirmación, yo digo, los 4 sábados del mes que hay charla y todo y conversan, no, un sábado charla y a lo mejor con contenido doctrinario y los otros 3 sábados a trabajar a la población, a trabajar en lugares de pobreza. Partimos con una oración profunda donde hablamos de lo que vamos a ir a realizar y después terminamos con una oración profunda donde descubrimos, hacemos un discernimiento a la luz del Evangelio, qué nos ha dicho el Señor a través de lo que acabamos de realizar. Porque si no maduramos en esa proximidad, las personas no se van a entregar a los demás y no van a llevar la fe como una luz en donde hay oscuridad, donde hay abandono, y nuestros adolescentes no se van a encender interiormente, eso que decía el Padre Hurtado, un fuego que enciende otro fuego, no se van a encender, porque no van a entender que están al servicio de los demás. Y al final van a someter a su fe, a sus caprichos, ambiciones, al estatus que tienen, y eso no es lo que queremos, no es lo que nos pide el Señor. Al contrario, el Señor nos dice, tu estatus o tus conocimientos, ponlos al servicio de los demás. Despréndete para ser feliz, despréndete para poder acercarte a mí. Y eso nos tenemos que movilizar. Por supuesto que Ámbar va a ser juzgada la persona, va a ser condenada, pero en Ámbar hay una condena también a nosotros, al resto de la sociedad. Porque eso ocurre producto, ¿no es cierto?, de lo que nos ocurre dentro de la sociedad, de que vivimos tan encerrados nosotros mismos, en nuestras casas, también en los sectores populares, los sectores medios, de que hemos descuidado nuestro entorno humano, niños y niñas, personas que están afuera, y al final a muchas de ellas y de ellos los vamos catalogando, ¿no es cierto?, y les vamos poniendo cargas de prejuicios que los van inhabilitando, los van privando de libertad dentro de las mismas poblaciones nuestras. Yo he invitado, llevo unos 15 años, cuando me invitan los jóvenes de institutos profesionales, de universidades, de la misma Iglesia Católica, los centros que tiene la Iglesia Católica, donde van muchos jóvenes también que vienen de pobreza, hombres y mujeres, cuando me preguntan, Benito, ¿qué harías tú si estuviese en nuestra edad? Les digo, vayan a trabajar con los niños jóvenes de la edad de usted, que están fuera de los sistemas escolares, que están abandonados en las poblaciones. Ninguno, salvo uno de esos grupos, lo ha hecho en estos 15 años. O sea, si no se movilizan por las personas de la misma edad de ustedes, que están pasando lo pésimo, el día de mañana no le pidamos que se movilicen por el resto de la sociedad. O sea, va a ser muy difícil. Porque ellos son los que pueden ayudar. Los jóvenes pueden sacar a los jóvenes. Los adultos nos va a costar mucho porque no sintonizamos con la música, no sintonizamos con los sueños. Un joven que ha logrado llegar a la iglesia, ha logrado conformar comunidad, tiene rápidamente que trabajar por los otros jóvenes. Yo participo de un movimiento de iglesia y doy gracias que en ese movimiento tenemos pocas misas, tenemos la obligación de participar en nuestras parroquias, de colaborar, y no somos lo que yo llamo, ¿no es cierto?, movimientos sectarios. Porque al final nos vamos centrando en nosotros mismos, se nos olvidan los sectores populares y vamos poniendo muchas capacidades en lugares donde ya hay muchas capacidades, ya hay muchos dones. Y tenemos que ir a despertar los dones y las capacidades en otros lugares donde hay un gran abandono. El Padre Hurtado decía, y esto lo repitió mucho, después estudios, ¿no es cierto?, que se realizaron dentro de la iglesia sociológico, que el avance de todos los credos cristianos que ha habido en Chile se debió al abandono que tuvimos nosotros como católicos de los sectores de pobreza. Y no los sacerdotes, las religiosas, eso por supuesto que están limitados por el número. Nosotros, los miembros de la iglesia, porque de repente nos gusta encontrarnos entre nosotros. Hace muchos años atrás, y perdonen que me alarguen esto, un movimiento que tiene su sede en el barrio Alto Santiago, que es espectacular como movimiento, me invitó a conversar con los jóvenes espectaculares, y uno de ellos me preguntó, Benito, ¿qué harías tú si estuviese en nuestra edad? Dejen de juntarse acá y comiencen a trabajar en las parroquias populares con jóvenes como ustedes. Vayan a ponerse a servicio de esas parroquias populares. No lo hicieron. Es una tremenda tarea.
Muchas gracias, Benito. Nos faltaron muchos temas, nos faltó tiempo. Pero sí, bueno, que les vaya bien. sí, así nos juntamos otra vez. Y tengo que decir rápidamente que Diana González, Eugenia Carvajal y Elizabeth Bustamante fueron las que hicieron los mejores queques y les va a llegar su... Sí, el programa pasado tuvimos un concurso y las ganadoras van a tener un premio, así que son ustedes ganadoras para poder entregarles ese premio, ¿cierto, Marita? Y para la próxima semana que les quieran ganar van a tener que mandar, siguiendo la línea de lo que nos decía Benito y el mes de la solidaridad, las mejores fotos o videos de sus trabajos sociales. Qué lindo. Así es que Qué a jugar bonito. más grande no se lo vamos a dar nosotros, ¿cierto? Un abrazo. Muchas gracias, cariño, Lorena. Muchas gracias por tu testimonio. Chao, Gracias Sebastián. a ustedes, pues. Buen fin de Gracias. semana para todos y todas. Chao. Muchas Nos gracias. vemos. Adiós. Chao, Benito, Chao. gracias. Adiós.